Bueno, chicos, vamos a hacer un análisis del trabajo de riesgo eléctrico para que puedan darse cuenta o ver más claramente cómo se soluciona. Bueno, vamos a ver cómo se resuelven las consignas. La consigna número 1 va a analizar un accidente. Esto es igual para todas las consignas. La descripción de la práctica es analizar un accidente por contacto directo con una máquina industrial que va a entrar a masa, que tiene una tensión, un diferencial de tensión de 380 volts y que no posea dispositivo de seguridad. Entonces, en el punto 1 vamos a ver una persona que no tiene protección, que va a entrar en contacto. En el ítem A tenemos que agregar, asignarle los valores de resistencia al cuerpo y determinar el circuito resultante y realizar el esquema del circuito. Bueno, primero tenemos que recordar que los valores de resistencia del cuerpo van a variar entre un determinado rango. Los de entrada y los de salida van desde 1000 hasta 10.000 ohm y los del medio de 500 a 1000. Aleatoriamente dentro de esos rangos tengo que seleccionar un valor. En mi caso yo dije, bueno, la resistencia de la persona se va a comportar como resistencias en series, o sea que una se le suma a la otra. Entonces la resistencia de la persona va a ser igual a la resistencia de entrada, que yo tomé 5000 ohm, más la resistencia del medio, 750, más la resistencia de salida, 5000 ohm. La resistencia total de la persona va a ser 10.750 ohm. El circuito sería un circuito con resistencias conectadas en serie y quedaría de esta manera, donde voy a tener la resistencia de entrada, la resistencia del medio y la resistencia de salida. Bien, ya tengo resuelto el ítem A. Ahora vamos por el ítem B, a realizar el cálculo de la corriente eléctrica que circula por la persona. Acá tenemos que tener en cuenta la ley de Ohm, que dice que la intensidad es el cociente entre la tensión y la resistencia. En este caso, la cantidad de corriente que va a circular por la persona, o sea, la intensidad, va a ser igual a la tensión, que es 380 volts, dividido la resistencia de la persona, que son 10.750 ohm. Esta división, el cociente de esto me da 0,035 amperes o 35 miliamperes. Cuando voy al punto C, o sea, indicar el daño resultante, voy a obtener que el daño resultante es de 30 miliamperes a 10 amperes, se produce fibrilación ventricular del corazón, es decir, no se produce circulación cardíaca normal. En el ítem D tengo que calcular el efecto Joule. Dentro de los apuntes tenemos varias ecuaciones para calcular, yo seleccioné la primera y digo, bueno, en este caso voy a tener que el efecto Joule va a ser igual a ver, vamos a marcar, a la intensidad por la tensión por el tiempo. En nuestro ejercicio tenemos que hacer 3 cálculos, para 4, para 7 y para 9 segundos. Entonces, yo hice el ejemplo para 4. La intensidad tiene que estar en amper, 0,035 amperes, por 380 volts, por 4 segundos, me da 53,2 joules. Ese es el efecto Joule para 4 segundos. Tienen que repetir el mismo cálculo para los otros dos variables de tiempo, para 7 y para 9. Y ahí termina el punto 1. Vamos a ver el punto 2. El punto 2. En el punto 2 nos dice que la persona ahora tiene calzado de seguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar valores de resistencia de un calzado de seguridad. Yo tomé un calzado dieléctrico antiestático que el menor valor de resistencia según la norma IRAN 3610 del año 2012 es de 100 kilo ohm.
Entonces, la resistencia del calzado, digo que mi calzado tiene la menor resistencia que está establecido por norma. Esta norma, la 3610, va a regular todo lo que concierne a calzados de seguridad. Me digo que son 100.000 ohms. Bien. Entonces, ¿en qué varía? Va a variar este cálculo ahora acá de resistencia, es que yo ahí está. En que a la resistencia de la persona que yo había calculado, le tengo que sumar una resistencia más, que es la resistencia del zapato. Entonces, resistencia de entrada, más resistencia del medio, más resistencia de salida, más resistencia del zapato. Tengo 110.750 ohms. Y también sería un circuito en serie donde se le va a sumar una resistencia más. Tengo la resistencia de entrada, la resistencia del medio, la resistencia de salida, y, bueno, acá me quedó medio, pero la resistencia del zapato. Y ahí tengo el ítem B, resuelto. Ahora vamos al ítem C, que es calcular la corriente que circula por la persona. Hago lo mismo, tensión dividido resistencia, me da 0,035 amperes o 3,5 amperes. Cuando veo el daño, voy a observar que tengo contracciones involuntarias o calambres. Tengo el menor daño por darle calzado de seguridad. O sea, fíjense, de tener problemas cardíacos sin elementos de protección, paso a contracciones involuntarias y calambres, ese pequeño hormigueo que se siente, solamente con entregarle protección. Bien. Ahora, también tengo que calcular el efecto Joule para 4, para 7 y para 9 segundos, pero con estos valores, con valores más pequeños. Por lo tanto, el efecto Joule debería ser menor. Bien, y tenemos el punto 2. Ahora vamos al punto 3. A ver, el punto 3. Ahí está. El punto 3. En el punto 3 me dice que tengo una persona sin protección, pero que el circuito con el cual la persona entra en contacto tiene una puesta a tierra con una resistencia de 1 ohm. Tenemos que realizar, primero, darle valores de resistencia al cuerpo, que yo voy a optar por los valores que ya tenemos, de resistencia que lo hicimos en el ítem 1, y sabemos que la resistencia de jabalina es 1 ohm. ¿Cómo sería? Yo voy a tener la resistencia de la persona que se comporta como, dijimos, como un circuito con resistencias en serie conectadas, y voy a tener el mismo valor. Y voy a tener en paralelo a la persona la resistencia de la jabalina. Entonces tengo un circuito mixto que por un lado tengo la resistencia en serie de la persona y en paralelo la resistencia de la jabalina. Queda un circuito como este. Yo acá sumé las tres resistencias, digo, bueno, esta resistencia es la suma de las resistencias de la persona y en paralelo voy a tener la resistencia de la jabalina. Y ahí ya tenemos resuelto el ítem B. Ahora, perdón, el ítem A. Ahora, calculo la resistencia que circula por la persona. Si hago el cálculo de resistencia que circula por la persona, voy a tener que me da lo mismo, 35 ohms. ¿Por qué? Porque la ley de Kirchhoff dice que la intensidad se va a bifurcar cuando se encuentra un nodo, o sea, acá tengo un nodo, acá tengo un nodo, y en el caso de circuitos en paralelos, voy a tener la misma intensidad, voy a tener la misma tensión en todo el circuito. Entonces, voy a tener 35 miliamperes que van a circular por la persona. Pero por la jabalina, si yo hago el cálculo, voy a tener 380 amperes. Fíjense que por la jabalina pasa mucha intensidad de corriente. Y dice, indicar el daño resultante. Si pasa 35 miliamperes, el daño sigue siendo el que hicimos en el mismo ítem. ¿Esto qué nos quiere decir?
Nos quiere decir que la jabalina, si bien la corriente siempre va a fugar por el punto que menor resistencia tiene, y en este caso entre la resistencia de la persona y la resistencia de la jabalina, la que menor tiene resistencia es la jabalina, pero me demuestra que por la persona va a circular una determinada corriente. Ahora, la función de la puesta a tierra va a estar aparejada en el cálculo del efecto Joule. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el cálculo del efecto Joule en la jabalina, háganlo para 4, para 7 y para 9 segundos, voy a ver que tengo valores muy altos. ¿Por qué? Porque tengo tensiones muy altas. Esos valores tan elevados lo que me demuestra es que por la jabalina va a pasar mucha cantidad de energía. Esa energía por efecto Joule se disipa en calor y ese calor es el que me permite un aumento de calor en la instalación y accionar un elemento de seguridad que es la llave termomagnética. De acá es que deviene el análisis de este punto, es que la jabalina no va a proteger a la persona, lo que va a servir es para el accionamiento de la llave termomagnética que no protege a la persona, protege a la instalación. ¿Por qué? Porque por más que el tiempo sea mínimo, es un tiempo que puede llegar a dañar la fase crítica del pulso cardíaco. Entonces, por más que en algún momento la llave termomagnética se accione, eso lleva un determinado tiempo. Ese tiempo puede seguir produciendo un daño a la persona. Entonces, tener una jabalina no es sinónimo de proteger a la persona, es sinónimo de proteger una instalación. Y la jabalina tiene razón de ser con una llave termomagnética. Entonces, cuando indicamos la función de la puesta a tierra, deben hacer un análisis sobre esta función, que es la de proteger a la instalación y como punto de fuga de corriente. Después, en el punto F, indicar la norma de mantenimiento y procedimiento de control de puesta a tierra y conductividad, instrumentos y técnica de medición. Ahí tienen que buscar que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo sacó una resolución, que es la 900 del año 2015, que habla de todo esto. Bueno, deben hacer un breve resumen y explicar de qué habla esa normativa. Y como último en este trabajo tenemos un ítem 4, que es las recomendaciones en instalaciones y actividades que se desarrollen en silos con cereales. Cuando hablamos de recomendaciones en las instalaciones y actividades, hablamos de recomendaciones en las instalaciones eléctricas, teniendo en cuenta la seguridad que tienen que tener esas instalaciones eléctricas. ¿Para qué? Para prevenir riesgos de electrocución, de incendios, de explosión. Eso tiene que hacer un buceo bibliográfico y buscar material que puedan responder este punto. Bueno, chicos, espero que les haya servido esta explicación y espero que la explicación les haya sido útil. Y bueno, continuamos viéndonos. Vamos a dejar acá de continuar, finalizar.